Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más. En este caso, como prometimos, hacer un directo en el que vamos a explicar cómo conseguir las segundas transformaciones, ¿vale? Pues ya sé que mucha gente estaba preguntándoselo y demás, en plan de cómo leche se hacía. A ver si se me oye bien. Sí, se me oye perfectamente. Pues nada, así que vamos a darle candela. Esto es un vídeo que nos ha hecho el equipo de Galaxy y se lo agradecemos. No vamos a ponerlo entero porque es suyo, luego ya lo dejaremos en el enlace de descripción por si lo queréis ver también. Y pues vamos a explicar un poquito en qué consiste. Así que vamos a darle candela al vídeo, ¿vale? No vamos a meter sonido porque obviamente si metemos sonido vamos a acabar como locos. Pero a ver si se ve. A ver si se ve. No sé si se ve, si se está viendo o no. Si vosotros lo veis, me lo decís. De momento no se ve. No sé qué pasa, pero no se ve. No sé, ahora sí se ve. Vale, claro. Obviamente no se ve porque no tengo encendido. Ahora sí se ve. Me cago en la leche. A ver si lo vamos a ajustar aquí un poquito. Que se vea bien, que es un trabajazo lo que han hecho. Vale, pues en este caso os explico. Voy a ponerme esto aquí porque si no, no veo si me escribís o no me escribís. ¿Vale? Andrew, cuando cerró 100k me dolió jamás poder conseguir la primera transformación, se me hacía complicado. Bueno, pues aquí es algo complicado, ¿vale? Vamos a analizarlo un poquito. Ya le pondré música porque obviamente esto nos va a traer enredos y ponemos la música metido porque tiene copyright. Pero bueno, vamos a ir explicándoos básicamente en qué consiste. O sea, nosotros vamos a hacer la quest básica y luego vamos a tener que obtener la quest de adulto, ¿vale? Cuando hacemos la quest de adulto, que son 3 transformaciones, como estáis viendo en el vídeo, son para las 3 razas. O sea, hey, ¿qué pasa, Zair? Bienvenido. Son transformaciones para las 3 razas. Para humano, para Namek, se ha parado, y para Majin. En este... es muy difícil de conseguir, efectivamente, Enrique Heredia, bienvenido, es muy difícil de conseguir. Vale, en este caso, tenemos NPCs nuevos para las transformaciones, pero esto es muy básico. O sea, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es hacer la quest para hacerse adulto. Todo esto lo que estamos viendo son los bosses que se han currado desde Galaxy y la verdad es que está muy, muy guapo, las cosas como son. Van un puñado de transformaciones, la verdad es que no lo he visto en ningún DBO. Las cosas tal cual. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora mismo lo voy a ir enseñando poquito a poco, ¿vale? A ver, que avancemos un poquito. Vale, en este caso nos van a mandar algunas de las misiones. Entre ellas, cuando nosotros hacemos lo que es vamos a Mr. Popó, ¿vale? Cuando hagamos la quest de adulto del Corín, nos va a mandar otra quest. En la que lo que vamos a tener que hacer es enfrentarnos, o sea, vamos a subir al Palacio de Kamisama y vamos a tener que enfrentarnos a los 3 bosses de las CCBD. CCBD no, de la Bit Dungeon. Vamos a tener que enfrentarnos a Bacterian, como estáis viendo aquí, y crujirle, o sea, es complicadito. Pues recomendamos ir en grupo. Vamos a tener que matar a Cell Max. A ver qué nos dice aquí, qué nos dice Eduard. Dice Eduard, yo logré sacar el Saiyan, me costó un huevo. En Galaxy ahora actualicé y ya no me abre el juego. Bueno, pues eso, en nuestro Discord te podemos ayudar. Pues eso, tenemos que cargarnos a Cell Max, el segundo, como estoy diciendo, el segundo, que es aquí. Y luego el tercero, el pulpito este de los mondongos, ¿vale? Una vez nos hayamos cargado a los 3 bichos, nos vamos a ir a Popó, que nos va a dar la recompensa, nos va a decir, oye, tus huevos, y vamos a bajar a coger una quest en la que tenemos que obtener 90 Senzu Beans de las vasijas. Esto es tedioso, ¿vale? Son 90 Senzu Beans, son 90 las que vamos a necesitar, y van reapareciendo. ¿Truco? Pues os voy a decir un truquito. Salir y entrar, así se respawnea más rápido lo que es la vasija. ¿Cómo subimos si hemos hecho ya la quest de adulto? No os preocupéis, porque en este caso lo que tenéis que hacer es volver a coger la tablilla de quest de adulto, la hacéis de nuevo y ya tenéis para subir y bajar todas las veces que os haga huevos. Una vez hayáis hecho la quest de adulto y hayáis matado a los 3 bosses, no se os ocurra cobrar la quest en Corín. Atentos a esto, no se os ocurra cobrar la quest en Corín, porque si no vais a tener que volver a bajar y volver a hacer la quest de adulto para poder volver a subir a Karin. ¿Habéis entendido? Espero que lo hayáis entendido, porque es bastante complicado. Es decir, una vez ya nos da Mr. Popó la misión de matar a los 3 bosses, ¿vale? Por decirlo así, los 3 monstruos de las Dungeon, Bacterian, Cell Max y el pulpito. Se me ha olvidado cómo se llamaba, pulpito, Pepito, pulpito. Pues volvemos y vamos a cobrar la recompensa. ¿Cómo subimos? Pues os lo digo, con la quest otra vez de adulto, os da otra vez la tablilla, ¿vale? Cogéis otra vez la tablilla, todo el que haya hecho la quest de adulto lo sabe, cogéis otra vez la tablilla, hacéis la quest y ya podéis subir, pero no subáis a lo que sería Corín.
porque Corrin os va... O sea, no cobréis la quest con Corrin, porque si no se os fastidia todo. Bueno, sigamos. Una vez os han dado esta misión de conseguir las vasijas, como veréis no la he canjeado con Corrin. Es decir, esto no lo canjea con Corrin, sino que sube al Palacio de Kami-sama. ¿Dónde está Mr. Popó? Un tío muy majo, con las manos como dos panderetas gigantes y con mucha mala leche. ¿Qué ocurre? Que una vez hayamos conseguido las vasijas, nos van a decir, vale, muy bien, eres muy guay, ahora enfréntate a Mr. Popó. ¿Y qué va a hacer Mr. Popó? Pues os va a partir el lomo, os va a dar una paliza que no veas, porque es complicado, tiene un dodge impresionante, tenéis que subir con un armor bastante buena, haberle metido la Silver Box. Paramos aquí. Armor buena, de CCBD, son buenas, la de TMQ7 también es muy buena, pero sobre todo de CCBD. Os recomendamos esas, si alguien conoce otras que saben mejores, pues guay. Y luego subirle los stats con las White Stone, las Purple Stone, las Blue Stone, es decir, las que pone U75, ¿vale? 70, que no tienen un armor de 75. Las U70, lo que hacéis es subgradear la armadura y el arma. Recordar, usar siempre piedras blancas, que las dropean en la zona de Papaya Island, de Papaya Island al sur, ¿vale? Los lobos y demás, lo de nivel 70 o así, 72, suelen dropearlas bastante. Y en el Turtle Island también, ahí también podéis conseguir Dragon Balls para el nivel 75. Vale, y una vez tenéis las piedras blancas suficientes, upgradeáis porque así no se os va a romper el equipo. Si se rompe, desaparece y a freír espárragos. Y después, cuando tengáis todo el equipo, os fijáis en los stats. Tenéis una Silver Box, que son unas cajitas plateadas, así como un paquetito, que para el que no lo sepa, os sirven para rehacer los stats. Los rehacéis y os ponéis cachas de narices, ¿vale? Y una vez hayáis puesto cachas, pues tiráis para adelante. ¿Qué me decís por aquí? Enrique Heredia, sinceramente no lo veo muy justo porque si la gente no le coge bien el horario donde más personas hay para conectarse, no pueden hacer party y no pueden conseguir transformación. Y dice Edward, por eso me aparecieron todas las misiones que ya había terminado. I'm all no. Lo repito a ver. I'm goal go. Me pasa lo mismo que a Edward, apenas se me abre el cliente, se cierra. En el Discord, que os ayudamos, que está Forest ahí, que es el dueño del Discord. Total, que os peleáis con Mr. Popó, ¿vale? Os dais una paliza con este pedazo de mostrenco, que ya veis que mete unas tollinas que no veas, ¿vale? Aquí tenéis a todos, a los que Popó casca. Pues ya os digo, tiene mucha mala leche. Tenéis un Spin Magin, pues obviamente va a ser más fácil. Pero bueno, y después tenéis que enfrentaros, cuando metéis a Mr. Popó, tenéis que enfrentaros a Super Buu, como estáis viendo aquí. Que si Magin, os digo que si Mr. Popó es complicado, Super Buu ni os cuento lo complicado que es el jodido. O sea, es muy complicado. ¿Vale? Una vez tengáis ya matado al maldito Super Buu, es cuando vais a poder cobrar con Dende la recompensa de la segunda transformación, ¿vale? O sea, bastante intenso, bastante interesante. Ya digo que Galaxy se lo está currando mucho. Por lo que hacemos un pequeño resumen, ya termina en este punto. Hacemos un pequeño resumen de Galaxy. Repetimos, tenéis que hacer la quest de adulto. Cuando hacéis la quest de adulto, os vais a Corrin. Cobráis la quest de adulto, os cascáis con un Corrin que también está cachas y os dará recompensa. Ya os hacéis quest adulto y cogéis el subarma. Después del subarma, lo que hacéis es coger otra quest que os da Corrin y subís al Palacio de Kami-sama. En el Palacio de Kami-sama habláis con Mr. Popó y os da una quest para matar los 3 bosses: Bacterian, Cell X, Cell Max y el Pulpito, Pepito Pulpito. Una vez matáis esos 3, subís otra vez a Corrin, ¿vale? Y entreguéis la quest. Subís a Popó, le entreguéis la quest y os mandará a Corrin a coger 90 Senzu Beans de las vasijas. Cuando las tengáis todas cogidas, no canjeéis la quest con Corrin, sino que volvéis a subir a Kami-sama, al Palacio de Kami-sama, y con Mr. Popó las canjeáis la quest. Y os va a dar otra quest en la que habláis con Dende, que está paseando por ahí, que está ya viejuno, y Dende os dirá: chato, vete a cascar a Mr. Popó. Es que sí, y os teletransporta a la sala del tiempo y el espíritu, que está muy guapa, donde os vais a cascar con Mr. Popó. ¿Matáis a Mr. Popó? Fantástico. Pues os da la misión de matar a Super Buu. Y una vez matáis a Super Buu, conseguís la quest el skill de la segunda transformación. O sea, es complicado. Kraken, hey, Chris Retro. Sí, señor. Kraken, puñetas, Kraken. Que estoy aquí llamando el Pepito Pupito. Kraken, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bastante sencillo lo que es el guión de cómo conseguir las segundas transformaciones. Recomendamos party, recomendamos upgradear y ese tipo de cositas. Os va a costar, ¿vale? Pero merece la pena, porque luego los stats están muy bien.
¿vale? Y las segundas transformaciones son chulísimas. Sinceramente, la del humano mola un puñado, pero la que más me ha impresionado ha sido la de Piccolo, la del Namekiano, que aparece Piccolo detrás y la absorbe. Está muy, muy chula. Y bueno, más cositas. En Kraken ya no se puede pasar reja para que no peguen los pequeños Kraken. Pues no lo sé. Si no lo han tocado, todavía sigue funcionando ese truquillo, que sepamos. ¿Vale? Pero bueno, que es bastante interesante. Así que nada, echarle un vistacillo, entrar en Galaxy. Si por horarios tenéis problemas, entrad en nuestro Discord o en el de Galaxy. Y ahí coordinamos. Hay mucha gente de vuestro horario que jugará. Si tenéis amigos, recomendarle el juego y este canal, porque así podréis jugar. ¿Qué dice? Ah, mira, me dice Enrique Reyes que ya no se puede hacer lo de la jaulita. Una pena, la verdad. Pero bueno, fijaos lo que os estáis perdiendo si no estáis jugando a Galaxy. O sea, estáis perdiendo unas transformaciones de la leche. Y luego hablamos algo el lunes de futuras transformaciones. Tienen pensado una tercera transformación y algo de un Ozaru. Pero bueno, lo básico, lo que hemos venido a explicar es esto. ¿Alguna dudilla al respecto? Si tenéis alguna duda, podéis hacerlas ahora mismo, las preguntas. A ver. Yo he intentado y no se puede. Está complicada esa misión. Vale, si mucha gente nos trasladáis igualmente aquí al canal, a YouTube, que esto es complicadísimo, pues hablaremos con Forest, que seguramente estará viendo el directo o lo verá después, y al equipo de Galaxy le diremos, oye, baja un poquito el nivel, quitas en Zubins, que no sean 90, pues me tiro como media hora ahí, y ponlo un poquito más fácil, que al final queremos jugar. Ya sé que no todo el mundo va a tener las segundas transformaciones, pero es una pena. Lo que quiere todo el mundo es las segundas transformaciones. Y si se frustran, también os marcháis, que lo sabemos. Hay que darle candelita a Galaxy, que tiene muchas, muchas cosas buenas, ¿vale? Así que bueno, este era un directillo cortillo, pero queríamos hacer esta guía. ¿La repetimos? ¿Necesitáis que la repitamos? Ayúdanos, YouTube, a matar al Kraken. Si a mí me cruje también. Si a mí me ha dado una paliza que no veas. Me ha dado una paliza Mr. Popó que flipas. Repasamos, necesitáis que repasemos otra vez cómo se hace la misión. Cogéis la tablilla para la quest adulto en nivel 30. Os vais a Corín. Os dan la quest el indio, etcétera, hacer la misión de adulto. Cuando ya la habéis hecho, subís a Corín. Corín os dice, oye, eres muy bueno, hazte adulto. Pero antes, pélate conmigo. Te peleas con Corín. Corín, que es un Corín gigante con otros 4 o 5 que son la hostia. Meten una leche que no veas. Matas a Corín y te haces adulto y coges el subarma. Después te da la posibilidad de subir al Palacio de Kamisama, donde Mr. Popó te manda las quests de matar a los 3 bosses, ¿vale? Matar a Kraken, ya me acuerdo de Kraken, matar a Zelmax y matar a Bacterian. Cuando los matas, subes de nuevo a la torre, entregas la quest y Corín te mandan conseguir las 90 Senzubins de la zona de Corín, no de Kamisama, de 90 Senzubins en las vasijas. Os van dando de 3 en 3, creo. O sea, se tarda un poco, pero tampoco bastante. Y después os subís a Kamisama, no cobréis la misión en Corín porque os va a joder. Subís a Kamisama, entregáis la misión a Mr. Popó, os manda otra quest en la que habléis con Kamisama, que os manda a la sala del tiempo y del espíritu para cascaros con Mr. Popó. Os lleváis una recompensa de un doji y un gorro de Mr. Popó cuando le matáis, si sois tan machos. Y una vez habéis matado a Mr. Popó, entreguéis la quest a Dende y os manda a enfrentaros a Super Buu. Y ahí ya cuando le matáis conseguís la segunda transformación. Muy facilito, lo que es en historia. Luego ya lo que es la chicha, el salseo, pues ya es más complicado. Así que bueno, dice, efectivamente, deberías crear un team up para ayudar a gente para sacar el nuevo level. Efectivamente, no hay muchas party para hacer la misión. Bueno, pues mira, haremos algo en el canal, ¿vale? Vamos a organizar, si queréis, si os parece bien, organizaremos un día para hacer esta quest en horarios distintos. Me busco un equipo y lo voy preparando, ¿vale? Para que en Galaxy tengáis posibilidad de hacerlas. Haremos unos horarios y cogemos unas cuantas personas para que puedan ayudaros en las parties. Y bueno, un poquito más. No sé, si no tenéis alguna otra duda, dicen aquí, matar a Bacterian, pero Kraken y Cell es imposible. No te creas, no te creas. Yo he visto parties, me he matado alguna vez y no es tan complicado. Tienes que ir a una party fuerte, ¿vale? Y tener con un tanque, tenéis que hacer una party bien. Si vais todos Saiyan, Swordman, pues os van a partir. Pero si lleváis un Namekiano, un Heller, por ejemplo, eso es imprescindible. Ya sé que eso es como las pepitas, como los diamantes, que es difícil encontrarlos. Pero los hay. Así que bueno, ahora sí, poquito más. Que muchas gracias por estar ahí. Espero que os mole la guía. Ya sabéis, nuestro Discord en el cajón de descripción lo tenéis. Y para cualquier consulta, pues aquí un servidor, Forest, Tai y el equipo de YouTube.
Muchas gracias, Galaxy, por este vídeo guía. Y muchas gracias por estas pedazos de transformaciones que son impresionantes. Nos vamos viendo esta semanita. Un saludo. ¡Ay! No os olvidéis del vídeo del lunes, que ya lo tenéis ahí, que es donde hablamos de la transformación de Ozaru. Y poquito más. Un saludete. Chao, chao. Espérate. Tengo dudas con el DBOUR. Pensabais que eso me había ido, ¿eh? Con el DBUR. No hay muchas... dice... Con el DBUR y el global. Yo tenía muchas cosas en VR, pero no me sé. Pero eso, YouTube, la cosa es que tiene que estar conectados todos para que forme partida. A ver, frenamos. Para lo que es... espérate, que me voy a poner aquí y me pongo serio. A ver si podemos... ¿Dónde está esta mierda? Aquí. Vale, para lo que es las parties lo organizaremos en el Discord, no os preocupéis que lo vamos a organizar bien. Para consultas de otros servidores, hoy estamos hablando de Galaxy, lo siento, pero no puedo hablar de ninguno más. Mira, parezco un mangaka de esos. Así que nada, las dudillas al Discord y os ayudaré. Y si necesitáis otro directo, haremos en breve, en poquito, otro vídeo de preguntas y respuestas donde podremos estarnos una horita o así y podréis preguntar todo lo que os dé la gana. Atentos al canal y a los directos. Ahora sí, nos vemos, chavales. Muchas gracias por haberos pasado. Darle un super thanks si queréis colaborar económicamente con el canal, por free, please. Y nos vemos. Chao, chao.